Muy buenas tardes, estimado auditorio de Tizno Noticias. Aquí de nuevo estamos para brindarles las noticias y las historias de este día, 20 de enero de 2022. Como siempre, seguimos en los ajustes de nuestro programa y ya en los próximos días sabremos de tener un formato definido del horario que vamos a establecer para brindarle a ustedes las historias del día. Hoy 22 de enero pues tenemos una temperatura de 20 grados centígrados. Es un clima agradable, ni frío ni calor. Hoy fue un día pues soleado y pues como que nos levanta el ánimo este tipo de jornadas, ¿no? Cuando hay mucho sol, sobre todo en los últimos meses que ha hecho, en los últimos semanas que ha hecho algo de frío, pues un día como hoy pues nos relaja y nos sirve en familia. Bueno, han habido, han sucedido algunas noticias importantes en las 24 horas hacia acá. Y bueno, una de esas noticias es el tan comentado, llevado y traído tema de la regularización de carros chocolates, de carros que ingresaron de contrabando al país para satisfacer una demanda de vehículos usados en miles y cientos de miles de personas que por no poder acceder a los créditos de las agencias de carros, a los créditos bancarios para obtener un vehículo nuevo, pues han optado por agenciarse un vehículo extranjero y lo han protegido a través de las organizaciones que protegen el patrimonio familiar. Bueno, en este caso, pues esta situación al parecer pues ya va a llegar a su fin porque pues ya es oficial que se regularizarán autos chocolates en Sonora. Este miércoles se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, que actualmente radican en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Sonora. Digamos que es la parte norte del país, la franja con Estados Unidos, donde se concentra el mayor número de vehículos que ingresaron al país de manera ilegal, porque es la verdad, así es como llegaron esos vehículos aquí en México. Y sabemos pues que finalmente pues van a satisfacer una demanda muy válida, muy legítima de mucha gente que pues quiere tener su carrito, ¿no? Para moverse a ellos de su casa a su trabajo, para mover a su familia. Y un dato muy importante es que con los recursos que se van a utilizar, que se van a lograr, una vez satisfechos los requisitos, pues con esos recursos el gobierno federal los va a utilizar en las entidades para ciertos gastos. Eh, para acceder a dicha regularización se deberá de cumplir con ciertos requisitos, el principal que el vehículo se encuentre en algunos de los estados mencionados, entre ellos Sonora, como ya lo dijimos, y que el año modelo sea por lo menos 8 años de antigüedad. Es decir, estamos hablando de 2021, que sea un 2013, eh, lo más antiguo, ¿no? El vehículo para poder entrar dentro de este esquema de regularización de carros chuecos. Hace muchos años que no había una amnistía para estos carros, entonces, pues llega en buen momento, independientemente del desánimo, independientemente de las críticas de los concesionarios de agencias donde se venden autos nuevos. Sonora sufrió tuvo un pujante crecimiento de la industria automotriz, la venta de carros nuevos, pero bueno, ahora con la pandemia como que eh, pues se ha desacelerado este indicador y ahora con esto pues usted saque sus conclusiones, estimado lector. Lo cierto es que no es la primera vez, pero lo cierto es que se va a beneficiar a la raza de a pie, la raza que realmente lo necesita y eso es lo más importante de esta medida que el gobierno federal está tomando, independientemente pues de quienes se molesten, ¿verdad? Porque pues
Se trata de beneficiar a la gente, a la raza, a la gente que necesita el apoyo del gobierno federal. Entonces, bueno, pues aplaudimos que el gobierno federal, pues, asuma esta situación y le entre con todo a la regularización de autos americanos, como ya lo está haciendo. Bueno, una nota que también nos jala y nos llama, tiene que ver, tiene que ver con con el asunto, con un asunto que ya hemos tocado en Tiznado Noticias, el portal al que usted puede acceder a través de www.tiznadonoticias.com, que inclusive a través con el apoyo del Border Hub, donde somos afiliados y agremiados, pudimos lograr hacer en agosto del año pasado un reportaje donde desentrañamos, desenmarañamos las tripas del problema del transporte colectivo rural, el transporte donde se mueve, se traslada a los jornaleros agrícolas a los campos de cultivo. Bueno, ya estamos viendo una buena noticia, que no es precisamente aquí en Sonora, porque hemos visto que han pasado cosas y no, que han seguido ocurriendo accidentes de tránsito relacionados con los jornaleros agrícolas y no se ha hecho ningún anuncio hasta ahorita por parte de ningún nivel de gobierno para solucionar este grave problema donde ya han muerto pues más de 300 personas, más de 300 jornaleros de unos 6 7 años a la fecha y más de 500 heridos de gravedad, lo cual no es poco. Bueno, Colima va a poner el ejemplo, dice, ¿podría la Federación regular el transporte de jornaleros en Colima? Dice, la diputada federal de Colima, Carmen Zúñiga, anunció que ya se está analizando la creación de la ley de movilidad a nivel nacional y que el tema del transporte de los jornaleros a los diferentes campos agrícolas podría estar más regulado a nivel federal. Dice, si tú te das una vuelta a un lugar específico de Morelos, de allá de Colima, así se llama, Cofradía de Morelos, todas las mañanas te podrás dar cuenta de qué manera transportan al personal del campo. Los llevan amontonados como sardinas. Y, y además, pues también llevan menores de edad, ¿no? De lo cual sabemos que en Sonora también ocurre. ¿Por qué? Porque pues no hay un verdadero control de la Secretaría del Trabajo, ni tampoco de la Dirección del Transporte sobre este tema, ¿no? Hasta ahorita no hemos visto que realmente se esté haciendo algo al respecto. Se dan su vueltecita por los campos ahí pasando ir a loco, nomás para que los vea la gente, como para que digan que estén trabajando, ¿no? Pero hasta ahí queda, o sea, no se ha visto ni siquiera una ley, que se haya impulsado una ley a través del Congreso del Estado para regular el uso de unidades de transporte de jornaleros agrícolas. Hasta ahorita no ha habido nada, no se ha hecho nada. Entonces, pues parece ser que Colima podría venir a darnos el ejemplo a nivel nacional. Eh, la diputada federal dijo que actualmente no hay una regulación para el traslado de jornaleros, ciertamente, lo cual dijo es un peligro constante, más aún cuando llevan niños. Es por ello que la regulación del transporte público ya se está analizando dentro de la creación de la ley de movilidad. La diputada federal se pronunció por la aplicación de reglamentos para que tengan ciertas líneas sobre el transporte de personal, pero es un tema que debe revisarse, más aún cuando es una cuestión de derechos humanos. Todo trabajador tiene derecho a ser transportado debidamente a su centro de trabajo. Pues lo más grave, Colima pues no pinta respecto a la superficie agrícola ocupada respecto a Sonora. Y aquí en Sonora, lo que es la costa de Hermosillo, según nos decía el hoy director de tránsito municipal, que era director de autotransporte hasta agosto del año pasado, de apellido Galaviz, nos decía que nomás había como ocho patrullas, no, 8 elementos para vigilar todo el transporte de la costa de Hermosillo, todo el transporte agrícola. Entonces imaginémonos la atención que le ponen a este problema a las autoridades, ¿no? Y eso eso lastima, ¿no? Eso llega, como dicen por ahí. Y ojalá pues que
si es Colima la que nos pone el ejemplo a nivel nacional, después sigue Sonora, ¿no? ¿Por qué Sonora? Por la vocación agrícola que tiene el Estado y por todos los abusos que sufren nuestros jornaleros agrícolas aquí en Sonora, sobre todo, pues la gran mayoría que viene del sur del país, del sureste y de otras latitudes de México. Y bueno, vamos a irnos a otra nota eh, que consigna Aristegui Noticias en su portal, donde dice que la Corte Interamericana sentencia, ya no es la comisión, porque la comisión es la especie de ministerio público, la Corte ya es el órgano jurisdiccional el que ejecuta. Entonces la Corte Interamericana sentencia a México por irregularidades en el caso de Digna Ochoa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las graves fallas en el marco de la investigación por la muerte de Digna Ochoa, ocurrida el 19 de octubre de 2001. 2 décadas ya han pasado, 20 años. En su sentencia, la Corte Interamericana estableció que se deben efectuar diversas medidas de reparación, entre otras, continuar las investigaciones que sean necesarias para determinar las circunstancias de la muerte del activista y sancionar a los responsables. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México exhortó al Estado mexicano a que cumpla íntegramente la sentencia. México, como usted sabe, estimado lector, seguidor, pues es uno de los países que más convenios, más pactos internacionales tiene con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, precisamente en materia de derechos humanos. Y en este caso, pues México no puede sustraerse ni hacerse como que la Virgen le habla, ni, 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 ni ser indiferente pues ante estas resoluciones, estas fallas, estos fallos de un órgano internacional como es la Comisión, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte está pidiendo, la Corte Interamericana, que México también debe llevar a cabo un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional, realizar una campaña en favor del respeto a la labor de las y los defensores de derechos humanos en nuestro país. En su momento, la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó el informe especial sobre irregularidades en la averiguación previa iniciada con la muerte de la licenciada Digna Ochoa y Plácido en julio de 2004. En el documento se destacó que las pruebas periciales no fueron realizadas bajo los estándares mínimos de confiabilidad que permitieran desechar ambigüedades y que abarcaran todos y cada uno de los vestigios encontrados en el lugar de los hechos. Cabe mencionar que en 2001 la Comisión de Derechos Humanos de la capital mexicana presentó un amicus curiae como parte del acompañamiento para que la representación legal y las familiares de Digna Ochoa participaran en la audiencia realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se analizó el caso de la muerte de la defensora de derechos humanos, Digna Ochoa. Para este órgano mexicano es de gran relevancia la sentencia de la Corte porque impulsa mecanismos de reparación y acceso a la justicia para sus familiares y para la propia Digna Ochoa al resignificar su memoria. Bueno, esta cuestión de los derechos humanos, pues tenemos aquí en México, aquí en Sonora, lo que es la Casa de la Cultura Jurídica que depende de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicha Casa de la Cultura Jurídica pues ofrece diplomados en materia de derechos humanos y de amparo. Y en lo que es el diplomado de derechos humanos, pues ahí toca de una manera muy completa todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, todo lo que tiene que ver con los órganos internacionales como la misma Corte Interamericana, como es la Comisión Interamericana, como es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y ahí uno se puede dar una idea de cómo funciona este sistema, porque pues ya han habido muy buenos antecedentes donde se ha fallado en contra del Estado mexicano y el Estado mexicano ha tenido que resarcir y reparar los daños causados y además reconocerlo públicamente, ¿no?
Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos. Instituto Teresita Muñoz es una escuela registrada e incorporada a Unison, que te brinda un certificado válido en México y en el extranjero. Sus instalaciones cuentan con aulas de equipado con aire acondicionado, cámaras de vigilancia, proyector, acceso a internet, equipo de cómputo y comedor y biblioteca. Instituto Teresita Muñoz cuenta con un reglamento previamente establecido en el que los padres y alumnos obtienen una carta. A pesar de ser un instituto disciplinario, cuenta con comodidades en el área de descanso y en el aula. Nuestro sistema educativo te ofrece preparatoria en 2 años con modalidad cuatrimestral y maestros certificados por Unison. Su plan de estudio está orientado al área de humanidades que se vincula en las ciencias, antropología, literatura, filosofía, etc. Estamos ubicados en José María Morelos 209, inscripciones abiertas. Los días lunes asistimos con nuestro uniforme de gala, camisola blanca, corbata y zapato negro. A partir del día martes llevamos un uniforme normal, que es camiseta polo y zapato o tenis negro. ¡Ven, inscríbete ya!
Eh, regresamos de los anuncios y bueno, hay un tema muy importante, muy interesante que pocas veces se toca en los medios de comunicación. Se toca más la grilla, la política y barbaridad y media, pero no se tocan este tipo de temas tan torales, que tienen que ver con materia laboral. Y en este caso estamos hablando de un tema muy importante porque de ahí vienen muchos vicios, vienen muchos problemas, afecta a la economía, afecta al empleo y afecta a un sinfín de temas de nuestra actualidad. Estamos hablando de lo que es la libertad sindical, es decir, aquella libertad que debieran tener los agremiados o afiliados a un sindicato para poner y quitar a sus líderes sindicales. Y aquí en Sonora estamos en pañales en ese sentido. Y para eso nos va a hablar, tenemos en la línea al doctor Raúl Vázquez, quien pues ya ha participado en varios movimientos sociales dentro del sector salud aquí en Sonora, y él tiene su versión, él tiene su punto de vista y queremos que él nos la dé a conocer. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Claudio. Pues Sí. un gusto ahí y gracias a la audiencia de Trinidad Noticias, ¿no? Y pues un tema muy interesante que pues yo creo que todos hemos escuchado, ¿no? La reforma que se hizo en 2019, la modificación que se hizo a la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado, la Ley Federal del Trabajo, referente al tema que se menciona, la libertad sindical. De entrada, pues yo creo que todos hemos escuchado a lo mejor en algún momento qué es la libertad sindical, de qué se trata, pero lamentablemente no nos metemos de lleno, o al menos no se le ha dado buena audiencia ni se ha tocado mucho ese tema, como mencionas tú. Es algo así como un tema que pues entre menos el trabajador se entere, mucho mejor, ¿no? Pero pues la idea es aclarar un poquito. La libre sindicalización, pues como su nombre lo dice, uno es libre de pertenecer a cualquier sindicato. Todos los trabajadores tenemos derecho a pertenecer a un sindicato. ¿Y cuál es la función del sindicato? Pues representarnos ante el patrón, hacer valer nuestros derechos, nuestras garantías. En este caso, pues es quien negocia los sueldos, quien negocia las condiciones de trabajo, los reglamentos y todo lo que está relacionado con eso. Entonces, pues ahorita ya con la modificación que se hizo, uno es libre de pertenecer al sindicato que quiera. Sí, puedes no pertenecer a ningún sindicato o inclusive hacer tus agremiados, tener tus agremiados y hacer un sindicato, fundar un sindicato. Esto con qué intención, pues con la intención de acabar con esos vicios, pues que mencionas ahorita, porque pues sí está muy viciado, está muy politizado todo eso. Oye, doctor, ¿en qué ámbito de la vida política, social o económica, en qué dependencias tú te has manejado, sobre todo en la cuestión de los servicios de salud de Sonora? Ese es precisamente la Secretaría de Salud o los servicios de salud de Sonora, donde también se tiene ese problema con los líderes sindicales. Sí, yo creo que está muy viciado. Yo creo que está a todos los niveles. Inclusive la ley pues te divide a los trabajadores en dos tipos. El apartado A que menciona que le compete a los trabajadores de las empresas privadas, de las maquilas, de todas las empresas que son privadas. Y el apartado B, que está especificado para la burocracia, para los servidores públicos, los trabajadores del gobierno. Entonces, en este caso, la libre sindicalización aplica para ambos apartados. Entonces, pues está muy clara la libre sindicalización, que si tú no estás conforme con tu sindicato, o si tu sindicato no está cumpliendo las expectativas que debe de cumplir, tú eres libre de salirte del sindicato, cosa que no era antes. Antes tú entrabas a trabajar y ya tenías un sindicato y no te podías cambiar. Entonces, sí está muy viciado porque no cumplen con sus obligaciones los sindicatos. Estamos hablando en el caso del Servicio de Salud de Sonora, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, que es el CENSA. Estamos hablando de un secretario general, pues ya muy sonado hace algunos meses, el doctor Mario Villalobos García. Pues este señor tiene más de 20 años fungiendo como secretario general
pues desafortunadamente no permiten votaciones, no permiten que haya convocatoria. O sea, es un cacique ya, es un cacique ya dentro del movimiento sindical de la Secretaría de Salud. Sí, sí, exactamente. Pues entonces, ¿qué pasa? Que conforme pasan los años van haciendo su monopolio y pues si dices algo, si te pones a querer husmear o investigar o hacer valer tus derechos sin el consentimiento de este señor, pues te va mal, te corta la cabeza, te das de baja. ¿Por qué? Porque pues no quieren que pase eso. Justamente esa fue la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando pues iniciaron con esto de la Reforma laboral. De la libre sindicalización. Así es, pues que no hubiera esos monopolios. Lo vimos con el sindicato de Pemex, lo estamos viendo con el sindicato de la Comisión Federal de Electricidad. Estos caciques pues son de grandes ligas, ¿no? Y aún así ya ha habido cambios. Entonces, claro que se puede. Aquí que se necesita que despierte el trabajador, que se entere, que lea los estatutos de su sindicato, que lea la Ley Federal del Trabajo, que sepa que hay una nueva reforma laboral que le da una mejor posición como trabajador, como empleado, que la que tenía hace meses o hace años, ¿verdad? Sí, pues la idea es que está muy mal todo. Mira, yo creo que todos hemos sido testigos de los malos servicios, sí, de los malos servicios, tanto el Servicio de Salud de Sonora como en el caso del ISSSTESON, en el caso del ISSSTE, inclusive, pues que pues de alguna manera no hay citas, no hay especialistas, no tenemos estudios, no hay medicamentos. Ahorita es muy sonado el caso de unas personas, unos luchadores sociales que están haciendo muy buena labor, el Movimiento 30 de Julio, yo creo que lo hace escuchar un poquito de ellos. A ver, explíqueme un poquito porque sí. Para entrar en el contexto, este Movimiento 30 de Julio inició porque en una ocasión un derechohabiente de ISSSTESON ya de la tercera edad, pues fue por su medicamento, no se lo surtieron y el señor pues molesto se aferró que lo quería, que no se iba a mover. Entonces la solución fue que utilizaron la fuerza pública queriéndolo sacar y de ahí inició todo, se empezó a hacer mucha revuelta, se fundó el Movimiento 30 de Julio, se llama Movimiento 30 de Julio porque inició el 30 de julio del año pasado. Su función es hacer valer los derechos de los derechohabientes. Primera, la seguridad social, la pensión médica, el surtimiento de los medicamentos, y en este caso sobre todo pues que su sindicato abogue por ellos. Pues ¿por qué? Porque ellos están haciendo esta lucha que está muy bien, yo creo que es de admirarse, pero sí mi pregunta es, ¿y dónde están los sindicatos que representan a estos trabajadores? ¿Dónde está esa representación sindical? Sí. No aparece ninguno. Entonces era para que los sindicatos, por medio de arreglos, hicieran valer esos derechos. No lo hacen. Entonces yo creo que aquí es muy sencillo. La libre sindicalización ya les da la opción a estos derechohabientes de decir, bueno, si tú, mi sindicato, no me estás representando, no estás haciendo lo que yo quiero que hagas, que es mi derecho, que me den medicamentos que me atiendan, pues entonces es muy sencillo, ¿sí? Ya no quiero pertenecer a este sindicato, le retiro mi cuota y yo te puedo apostar a que se van a poner las pilas los sindicatos, porque por eso están así, pues porque la cuota les llega cada quincena a los sindicatos, la cuota les llega cada quincena, a los pensionados, y si son, por ejemplo, sí, me ha tocado ocasiones a enterarme de que su pensión no les llega hasta los 20 días, hasta el mes. Entonces, imagínense cómo le van a hacer ellos si no les surten su medicamento para diabetes, para hipertensión, para enfermedades cardíacas. Y si lo quieren comprar particular, pues no les llega su pensión. Entonces, oye, doctor, eso de la libertad sindical, lo que tú estás hablando, de las cuotas, yo creo que ya hasta los sindicatos que se dicen independientes ya están viciados, ¿no? Se están viciando, ¿verdad? Ese es el problema, pues que... O sea, que están aprendiendo más que el maestro, ¿no? Sí, o sea, el asunto aquí es que el trabajador desafortunadamente a veces no se mete de lleno con sus derechos. Yo creo que es raro los trabajadores que conocemos realmente nuestros derechos, y los que los conocemos los queremos hacer valer, y pues de alguna manera la corrupción pues mete su mano negra ahí, ¿no? Entonces, ahorita ya hay manera de hacerlos valer. Yo ahí sí yo he notado que ahí le creo que una solución muy buena para este movimiento 30 de julio es incitar a los seguidores, a los que son parte del movimiento, que son algunos, son miles. Entonces incitarlos a que... Son miles los del movimiento 30 de julio, estamos hablando de miles. Sí, o sea, realmente son muchos los pensionados que hay aquí en Sonora, y la otra cuestión es
eso es un detalle muy importante. Por ejemplo, dice, sí, pero puros pensionados. Bueno, el pensionado fue trabajador y aportó su cuota y había un acuerdo que ahorita ya que están pensionados, que no lo están respetando. Entonces, imagínate yo puedo trabajar ahorita si no abogo, porque cuando yo me jubile, me respeten mis derechos, voy a terminar como están ahorita ellos. Bueno, muy grave la situación, doctor. Sí, o sea, realmente, imagínate tú de 60 años jubilado, ¿qué tanto vas a poder hacer o qué tanto vas a poder luchar? A diferencia de un trabajador, por ejemplo, en mi caso, yo tengo 36 años. Realmente yo creo que es para llamar la atención que el mismo trabajador joven diga, bueno, sí, le está pasando a los pensionados, yo voy a ser pensionado también, me va a pasar lo mismo. O sea, ¿desde cuándo conocemos el problema de Istezón? Yo creo que desde hace, ¿qué te gusta? ¿3, 4 sexenios? Ya se agudizó, sabemos, en el sexenio de Guillermo Padres, ¿no? De ahí empezó a agudizarse. ¿Por qué? Por la rapiña que ha habido de la institución y por las estratosféricas pensiones que se autoadjudicaron funcionarios de pasadas administraciones estatales, de hasta más de 100,000 pesos, 150,000 pesos. Entonces, son muchas las cosas que han llevado a la quiebra del sistema de pensiones del ISSSTESON en Sonora, ¿no? Y tiene que ver con eso, porque no hubo una defensa férrea del sindicato del ISSSTESON para cuidarle las manos a los funcionarios del ISSSTESON. Así es, y por ejemplo dices, no, pero es que ya si les dieron las pensiones no se le pueden retirar, dicen ellos. Entonces dices tú, bueno, ok, ¿yo por qué voy a pagar los platos rotos de la corrupción que imperó en el sexenio de Guillermo Padres, todavía en el sexenio de la gobernadora tan sonada ahora por el puesto que le quieren dar de premio? Entonces, realmente el trabajador tiene la culpa, o sea, yo no tengo por qué pagar los platos rotos de nadie más. Y aquí es muy importante que el trabajador entienda que ya puede decidir pertenecer a un sindicato o no, ya puede decidir y decir, ¿sabes qué? Yo no le quiero dar la cuota a mi sindicato porque fui y le pedí un favor y no me lo hicieron. O sea, esa es la función de ellos. Bueno, hay que seguir hablando de ese tema, doctor, por cuestiones de tiempo. Vamos a incidir, vamos a hablar más de ese tema para que nos ilustre con eso de que un trabajador puede hacer a un lado su sindicato y estar sin sindicato, si el sindicato no le satisface sus expectativas, ¿verdad? Así es, ya el trabajador puede hacerlo, ya hay libre sindicalización, ya la ley te ampara, y afortunadamente, pues, sí hay un cambio a nivel de sindicatos, sí hay un cambio a nivel de los tribunales, de los juzgados, que es la última instancia donde uno puede hacer valer sus derechos. Entonces, ahorita realmente es la oportunidad que tenemos los trabajadores para levantar la voz. Pues. Muy bien, doctor. Ahora, por ejemplo, ahora el caso de los trabajadores estos que entraron en la pandemia, en el caso de la Secretaría de Salud, 100 trabajadores que dieron de baja, y claramente el presidente dio una orden y dijo que en agradecimiento por haber participado en la pandemia, por haber arriesgado sus vidas, ellos ya tenían ganado que su contrato no se les acabara, y eso es lo que pasó. Le dijeron que ya no había llegado nada, y pues empezaron a hacer movimientos, inclusive ya había trabajadores que estaban supliéndolo. Eso pasó en la posición número 5. Está muy grave, vamos a documentarnos más sobre eso para poder tener una buena nota sobre esa situación que usted menciona, sobre ese tema. Y bueno, doctor, te agradecemos tu valiosa participación y para que de nuevo nos acompañen la próxima semana. Ok, excelente, pues muchas gracias y un saludo para toda la audiencia, y pues aquí vamos a seguir. La idea es que el trabajador se ilustre, que conozca sus derechos para que los haga valer. Yo creo que eso es lo primordial en estos casos. Es un tema muy interesante, sin duda, muy, muy amplio, y bueno, vamos a darle seguimiento, doctor. Te agradecemos tu participación, muchas gracias. Buenas noches. Pues ahí tienen, estimado público, al doctor Raúl Vázquez. Les voy a platicar un poquito de este doctor. Este doctor fue una víctima de los servicios estatales de salud. A ver si en las próximas emisiones les comparto un reportaje que alguna vez publicamos en Tinao Noticias sobre la situación de este doctor,
que las mismas autoridades de salud cobraban con los datos de este doctor. Él aprendió mucho de derecho laboral porque luego de la situación en la que se vio implicado, sin deberla ni temerla, pues tuvo que echarse un clavado a las leyes y ¿qué dijo? Pues voy a salir adelante con esto, voy a desenmascarar a las diferentes dependencias del gobierno del estado que han lucrado con mis datos personales. Y bueno, les voy a pasar la historia de... igual la pueden buscar con Raúl Vázquez, doctor Servicios de Salud de Sonora, en mi fanpage Tiznado Noticias o en nuestro portal tiznaonoticias.com. Ahí puede encontrar esta historia de Raúl Vázquez y la puede ligar con el dato Servicios de Salud de Sonora. Está muy interesante la historia de este doctor y él habla con conocimiento de causa. Bueno, vamos a ir a otro tema que, bueno, tiene que ver con lo que comenta el doctor. Desde el 2019 tenemos una reforma laboral, pero que todavía no aterriza, o sea, pasa el tiempo y pasa y no aterriza. Y pues los sindicatos como la CTM, la CROM, todos esos sindicatos de toda la vida, pues se frotan las manos a gusto, porque pues ellos, mientras no aterrice bien esta reforma, pues ellos van a seguir haciendo las suyas como lo han hecho todo el tiempo, ¿no? Por si usted no sabía, aquí en Sonora, hasta el sexenio pasado, cuando se establecía una nueva empresa aquí en Sonora, la Secretaría de Economía, sin mediar ningún otro requisito o procedimiento legal en materia laboral, le asignaba directamente los contratos colectivos de trabajo a la CTM o a las centrales obreras afiliadas al PRI. Eso no es una novedad y siempre ha sido así. ¿Y qué sucedía? Pues imagínense toda la maraña de intereses que se van cocinando desde ahí, todas las complicidades, todas las porquerías, todas las cochinadas que se hacen al amparo de un sindicalismo como el que hemos tenido aquí en México durante toda la vida, ¿no? Y ojalá que esta nueva reforma laboral pues se implemente. Ahorita se está pidiendo una próloga de 5 meses para implementar la reforma laboral. El Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral solicitó que la fecha del arranque sea hasta el 3 de octubre de este año. La implementación de la tercera etapa de la reforma laboral está en complicaciones, principalmente por el calendario presupuestal y de obra que impedirían que inicien actividades. En la primera reunión ordinaria de 2022 de este consejo, se reveló que solicitarán una prórroga de 5 meses al Poder Legislativo para arrancar hasta octubre de este año. Cabe señalar que el artículo 5º transitorio del decreto publicado el 1 de mayo de 2019 señala que los centros de reconciliación y los tribunales laborales locales deberán comenzar sus funciones de manera simultánea en un plazo que vence el 1 de mayo de 2022. Bueno, otra vez vamos a ir contra corriente, otra vez por no ponerse de acuerdo las autoridades, pues esta reforma va a aterrizar hasta octubre, si bien le va. Esta nueva reforma laboral, pues le está quitando poder y atribuciones legales, o más bien desapareciendo las juntas locales y federales de conciliación, para crear ahora sí lo que son llamados tribunales laborales locales. O sea, para darle otro tratamiento en la forma de operar jurídicamente el tema laboral. Y bueno, pues cuando aterrice esta reforma es cuando vamos a empezar a ver pequeños cambios que se van a consolidar a través de los años, pero sí es muy importante. De acuerdo con la información, los motivos de la prórroga se deben a que falta adecuar los centros donde estarán los tribunales laborales, falta equiparlos, y falta habilitar el inicio de funciones de las nuevas instituciones locales. En esta tercera etapa, pues, adivinó, se encuentra Sonora también entre los estados de Ciudad de México, Coahuila, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas y Yucatán. Y así están las cosas. Ojalá que aterrice esta reforma porque pues entre más tiempo pase, el más afectado es el trabajador, lo sabemos. Y bueno, ya vamos a cerrar con una nota donde pues sabemos que hay una comisión de los mineros
de Cananea que estuvieron en huelga de 2007 al 2010 y que en 2011 no fue reconocida su huelga por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pues van a ir a México, fueron a México para reunirse con la Secretaría del Trabajo. Pero ya desde hoy les dijo la secretaria que con diálogo se solucionará la huelga de mineros en Cananea. La secretaria del Trabajo y Previsión Social, María Luisa Alcalde Luján, aseguró que el diálogo e instalación de mesas de trabajo con Grupo México y mineros de la sección 75 del Sindicato Minero solucionará las demandas en la huelga de 15 años en Cananea, Sonora. O sea, a pesar de que la desconocieron, para los mineros sigue la huelga, ¿no? Esta empezó en 2007, para 2021 son pues 15 años. Son demandas históricas, hay muchas cicatrices en el pueblo de Cananea. Es una de las razones, el presidente AMLO determinó un plan de trabajo, muchas demandas, recursos y descuidos que han venido dando inconformidad. Estamos tratando de instalar mesas de trabajo de diálogo para solucionar estas demandas, aseveró la funcionaria federal María Luisa Alcalde Luján con medios de comunicación en Acapulco. Bueno, pues así están las cosas. Hoy tocó el tema laboral porque pues nunca pierde vigencia, nunca pierde actualidad por la importancia del tema laboral precisamente. Y bueno, por hoy es todo. Les agradecemos su valiosa atención y nos vemos en el próximo noticiero. Muchas gracias, estimado auditorio. No olvide visitar www.tinaronoticias.com para volver a revisar las noticias que aquí les damos a conocer. Muchas gracias.